Saludos. Y aquí la exploración que vamos a estar haciendo del Sutra del Corazón nos ubica en el gran movimiento Mahayana. Dentro de ese movimiento, que es uno de los tres vertientes principales del budismo, el Sutra del Corazón es uno de los textos más breves y al mismo tiempo uno de los más influyentes de toda la tradición mahayana. Se recita diariamente en monasterios y centros de práctica de todo el mundo y ha inspirado siglos de comentarios y reflexión. Y es sorprendente pensar que un texto tan corto haya ejercido una influencia tan amplia y también tan profunda. Su versión en sánscrito tiene apenas unas pocas centenas de palabras y sin embargo contiene una de las expresiones más radicales de la sabiduría budista. Pero antes de preguntarnos qué enseña este sutra, quisiera comenzar con una pregunta diferente. Y esta es, ¿quién tiene autoridad para hablar de la realidad? Cuando pensamos en el budismo, solemos responder de inmediato, el Buda. Sin embargo, el Sutra del Corazón comienza de una manera quizás sorpresiva, que no es el Buda quien explica la visión básica que este sutra está comunicando. Es Avalokiteshvara. Y aunque el enfoque de ese sutra es la visión absoluta o la visión de la vacuidad, la filosofía más sutil y fundamental en el budismo, Avalokiteshvara no está conocido por sabiduría, por filosofía, sino que por su compasión. Es quien en tibetano se llama Cheresik y lo conocemos como el Buda de la compasión. Sin embargo, él enseña este sutra. ¿Y a quién lo enseña? A Shariputra, que el Buda nombró como destacado entre todos sus discípulos varones en cuanto a su sabiduría. Así que esta escena ya nos está enseñando algo incluso antes de que aparezca la palabra vacuidad o vacío. Y nos invita a preguntarnos cómo surge la sabiduría y cómo continúa transmitiéndose a través del tiempo. Y para comprender este texto es útil situarlo dentro del desarrollo del budismo mahayana. El Mahayana pone en su centro la figura del Bodhisattva, alguien que busca el despertar no únicamente para su propia liberación, sino para aliviar el sufrimiento de todos los seres. Pero el Mahayana también insiste en que la compasión, la inquietud por aliviar el sufrimiento por sí sola no basta. La compasión necesita estar guiada e impregnada por una comprensión profunda de la realidad. Mientras sigamos percibiendo un mundo dividido entre yo y los demás seres, entre seres buenos y seres malos, ¿no? Lo mío y lo ajeno, nuestra compasión inevitablemente será parcial y limitada. Por eso, entre otras razones, la sabiduría y la compasión aparecen siempre unidas. No son dos cualidades independientes. Son dos aspectos inseparables de una misma transformación. Y antes de adentrarnos en la enseñanza misma, vale la pena detenernos un momento
En el contexto histórico, la tradición budista que transmite el Sutra del Corazón, que son las tradiciones del budismo Mahayana, del budismo Vajrayana, que son las formas del budismo transmitidas a Japón, China, Vietnam, Corea, en el caso de Mahayana, Tíbet, Bután, Mongolia, todas las Himalayas, en el caso del budismo Vajrayana. Y las tradiciones budistas que transmiten el Sutra del Corazón, que son estos dos, Mahayana y Vajrayana, desde Tíbet hasta Japón, sostienen que los sutras Mahayana fueron enseñados por el propio Buda. Sabemos que no hay ninguna evidencia histórica por su presencia antes de quizás un siglo antes del primer milenio, antes de la vida de Cristo. O sea, 500 años después del fallecimiento del Buda, empezamos a ver circulando estos sutras. ¿Y cómo se explica? Se explica que permanecieron ocultos, que el Buda los había enseñado y durante 500 años eran completamente secretos, ocultos, hasta que el mundo estuvo preparado para comprenderlos. Y una de las maneras de explicar esto, porque como en una comunidad a veces pequeña, a veces como muy entretejido socialmente, puedes pensar que nadie supo de la existencia de esta otra colección de sutras. La explicación de la tradición es que eran entregados o confiados, encomendados a los nagas, algunos espíritus acuáticos que viven en el océano, en los lagos, en los ríos, y que ellos mantuvieron bajo su cuidado estos sutras. Por eso los seres humanos no supimos de ellos. O sea, y luego que Nagarjuna, cuyo nombre es Naga, que está conectado con los nagas, fue quien los recibió, y Nagarjuna es el filósofo más o menos al inicio de este movimiento Mahayana, el filósofo más importante para la expresión de lo que es Mahayana. Y definitivamente la versión de Mahayana que encontramos en el Sutra del Corazón. Así que según esa explicación, las enseñanzas existían desde el principio, aunque solo comenzaron a circular abiertamente alrededor de estos 500 años después de la vida del Buda. Y también muchos siglos más tarde, como unos 8 siglos más tarde, una explicación muy parecida encontramos para la apariencia de los tantras del budismo Vajrayana. También ellos aparecieron, estos textos, estas prácticas, aparecieron relativamente tarde en la historia del budismo, y la tradición sostiene que habían permanecido ocultos hasta que las condiciones permitieron su transmisión pública. Y estas narraciones expresan una profunda intuición espiritual, que no toda enseñanza puede comprenderse en cualquier momento histórico. Interesante, ¿no? Y aquí estamos contemplando un poquito las implicaciones de la historicidad del Dharma. Y al mismo tiempo, desde la perspectiva de la investigación histórica, la mayoría de las personas eruditas, estudiosas, investigando, consideran que los primeros sutras Mahayana comenzaron a componerse aproximadamente entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo II de nuestra era. Es decir, varios siglos después de la muerte del Buda. Y no lo menciono
para poner en duda el valor espiritual del Sutra del Corazón, todo lo contrario. Creo que esa información puede ayudarnos a hacernos una pregunta para mí todavía más interesante, y esto es, ¿cómo nace la sabiduría? ¿Y cuál es el lugar de la comunidad en la construcción de una sabiduría colectiva? Si aceptamos la explicación tradicional, podemos imaginar que estas enseñanzas permanecieron ocultas durante siglos, pero también aparecen algunas preguntas. Uno es muchos de los grandes bodhisattvas del Mahayana, incluyendo Avalokiteshvara, pero también Manjushri, prácticamente no aparecen como miembros de la audiencia o interlocutores en los discursos preservados por la tradición temprana. Avalokiteshvara, precisamente quien enseña el Sutra del Corazón, no figura entre los discípulos que escuchan las enseñanzas del Buda en los textos más antiguos. Y esto no demuestra que la tradición está equivocada, simplemente nos invita a reflexionar. ¿Y si la sabiduría no hubiera dejado de desplegarse con la muerte del Buda? ¿Y si las generaciones posteriores hubieran seguido contemplando profundamente la realidad y encontrando nuevas maneras de expresar el Dharma? Y si bien parece una cosa milagrosa o maravillosa, como de maravilla, que permanecieron escondidos durante 500 años unos manuscritos, que sabemos que los manuscritos eran escritos en hojas de palma, que se descomponen, pero digamos que hay una manera. Quizá la verdadera maravilla sea imaginar comunidades enteras de practicantes profundizando una y otra vez en la experiencia del despertar y encontrando un nuevo lenguaje para expresar una sabiduría compartida con la antigüedad. Encontrar y comunicar nuevas rutas para acercarse a esta sabiduría, perspectivas nuevas para contemplarla y nuevas maneras de generar y vivir la sabiduría. Es una perspectiva que también podemos contemplar. Y aquí hay este otro concepto de lo que se llama Buddha Vachana, que significa la palabra del Buda, y muchas veces entendemos como principalmente las palabras pronunciadas literalmente por el Buda histórico, pero sabemos que la tradición budista es mucho más rica que esa comprensión y que con el paso de los siglos distintas escuelas desarrollaron criterios para reconocer un texto como auténticamente budista, y de ser auténticamente budista puede circular entre los discursos del Buda. Y no bastaba con preguntarse quién lo había pronunciado, también era necesario preguntarse, ¿está de acuerdo con el Dharma? ¿Conduce al abandono del sufrimiento? ¿Favorece el despertar? En otras palabras, la tradición reconoce que la verdad del Dharma no depende únicamente de una figura histórica. Y tenemos el Buda mismo diciéndonos, no creas en esto porque lo dije yo. Busca el significado. Y esto es una manera de desvincular formas de sabiduría de su persona y posibilitar que otras personas pueden participar en la transmisión y la generación de modos de comprender lo que es el Dharma, lo que es la realidad, lo que es el modo o el camino para descubrir esa realidad. Así que podemos imaginar que esta perspectiva de Buddha Vachana abre una posibilidad profundamente inspiradora.
podemos imaginar que el Sutra del Corazón fue el fruto de generaciones de contemplación y descubrimiento, actualizándose según cambiaron las culturas, las personas, la sociedad, la historia. Y esto quiere decir que la sabiduría no terminó con una persona, sigue manifestándose en una comunidad viva. Y aquí yo veo una pregunta para quienes estamos aquí, practicando y transmitiendo a través de nuestras personas el Dharma. Y aquí quisiera dejarles una pregunta. Si la sabiduría puede seguir desplegándose en la historia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Estamos llamados, llamadas únicamente a conservar las enseñanzas recibidas? ¿O también estamos llamadas a contemplar profundamente nuestra propia experiencia para descubrir cómo el Dharma responde a las condiciones de nuestro tiempo y los contextos de nuestras vidas? Y otra pregunta sería como comunidad, ¿qué cambiaría si valoraríamos la sabiduría que puede surgir desde múltiples direcciones y no solamente desde la voz del maestro o de la maestra? No para sustituir el Buda, sino para participar en el mismo movimiento de comprensión que dio origen a estas enseñanzas y de vernos personas con una responsabilidad y con una invitación de aportar nuestras perspectivas y descubrimientos y sabiduría a una sabiduría colectiva. Y cuando tienen sus grupos de discusión, estas serán las preguntas que les voy a invitar a explorar en comunidad, en pequeños grupos. Ahora, después de este contexto, volvamos al comienzo del sutra. Avalokiteshvara habla. La voz de la compasión habla. Sabiduría, en forma de Shariputra, escucha. ¿Por qué precisamente Shariputra? En la tradición temprana está conocido como este discípulo más sabio del Buda. Representa la inteligencia analítica, la claridad conceptual y el estudio profundo del Dharma. Los sutras Mahayana, o este sutra en particular, no presenta a Shariputra como alguien equivocado. Lo presentan como alguien cuya extraordinaria sabiduría todavía puede seguir profundizándose. En el Sutra de Vimalakirti aparece, repetidamente enfrentándose a situaciones que desbordan sus categorías habituales. Y vemos que cuando llegamos al Sutra del Corazón, Shariputra quiere escuchar más de esta perspectiva. Da la impresión que Shariputra, que fue destacado, conocido por su sabiduría, llega con Avalokiteshvara queriendo saber y como ustedes cómo meditan sobre esto. O yo, hijo del linaje y las hijas del linaje, ¿cómo podríamos también llevar nuestra sabiduría este paso que ustedes están proponiendo? Y en este sentido, la sabiduría o la inteligencia de Shariputra en el contexto del Sutra del Corazón no es rechazada, es ampliada. Y es interesante reflexionar si esto es lo que pasa en Vimalakirti o nada más
lo que estamos viendo aquí en el Sutra del Corazón. La enseñanza no consiste en abandonar el pensamiento, ¿no? Y tenemos esta idea como de la sabiduría más allá del pensamiento, más allá del lenguaje. Pero no estamos abandonando el pensamiento. La enseñanza consiste en descubrir que incluso el pensamiento más sutil y refinado tiene límites. Y que existe una forma de conocer que no consiste simplemente en analizar. Consiste en ver directamente. Y aquí aparece Avalokiteshvara. Esto también resulta extraordinario. El bodhisattva más conocido por su compasión, ¿no?, es quien revela la enseñanza más profunda sobre la vacuidad. Y esto nos recuerda que la sabiduría budista no nace únicamente de la especulación intelectual, aunque vemos que ese trabajo intelectual que Shariputra tiene ya, es el camino que ya tiene andado, le sirve en este contexto. Pero en el Sutra del Corazón, la propuesta parece ser que la sabiduría budista nace de una forma de atención completamente abierta a la realidad y quizás también al sufrimiento. Quizás cuando el corazón deja de defender constantemente su propio punto de vista, su propia posición, comienza a ver de otra manera, ¿no? Y aquí la propuesta es que la compasión y la sabiduría no son caminos paralelos. La compasión madura se convierte en sabiduría. Y la sabiduría auténtica se expresa naturalmente como compasión. Esto no necesariamente es algo que notamos en el contexto del Sutra del Corazón. Es algo que sabemos del contexto de Mahayana. El sutra mismo comienza diciendo: el noble Avalokiteshvara, al practicar profundamente la perfección de la sabiduría, la prajna paramita, la paramita de la sabiduría, o la sabiduría trascendente, también hay otras, como otra traducción así. Al practicar profundamente prajna paramita, la sabiduría trascendente vio claramente que los 5 agregados son vacíos de existencia inherente. Y aquí lo primero que contempla no es el universo entero, no es toda la red de la interconexión. Contempla nuestra propia experiencia directa. Y los 5 agregados en el contexto budista básicamente es manera de describir la totalidad de lo que somos física y mentalmente, o física, corazón, emocional y mentalmente. Los 5 agregados incluye forma y también otros 4 que vamos a ver en un momento, que representan juntos toda la parte que no es material. Y estos 5 agregados son la manera en que el budismo analiza aquello que solemos llamar yo, pero lo aborda como algo compuesto, de partes que se juntan y se separan, que están cambiando de configuración. Uno está destacando en la experiencia, luego otro, ¿no? Forma, el primer de los agregados es el cuerpo. También cuando decimos forma en un contexto budista y en el contexto de ese sutra, también es todo el mundo material. Tenemos sensaciones, lo agradable, lo desagradable o el neutro, que también, ¿no?, es un elemento, un aspecto de la experiencia que tenemos, que está continuamente presente de alguna forma. Las percepciones, que sería la capacidad de reconocer y nombrar, de percibir.
lo que se llama formaciones mentales, hábitos, impulsos, emociones, intenciones, pensamientos, ideas. Y después lo que llamamos conciencia es el 5 agregado, es el conocer mismo, esta capacidad de experimentar. Y el sutra no está diciendo que estas experiencias no existan. Todos experimentamos nuestro cuerpo. No hay nadie aquí que no haya sentido lo agradable, desagradable, alegría, tristeza. Todas las personas aquí pensamos, percibimos. Lo que cuestiona aquí es otra cosa. Y la cuestión es si existe alguno de estos 5 agregados, estos elementos, de manera completamente independiente, fija o permanente. Y cuando observamos con curiosidad y con cuidado, descubrimos que todos aparecen gracias a innumerables condiciones y desaparecen cuando esas condiciones cambian. Y aquí llegamos al corazón de la enseñanza. Y esta palabra vacuidad ha sido una de las palabras más mal interpretadas de toda la historia del budismo. No significa que nada exista. No significa nihilismo, ni que la vida carece de sentido. Significa que ningún fenómeno posee una existencia propia, independiente e inmutable. Y pensemos en una flor. La flor existe. Podemos verla, podemos tocarla, puede conmovernos, inspirarnos, puede representar muchas cosas y despertar muchas asociaciones, pero cuando preguntamos dónde comienza exactamente la flor y dónde termina, todas las condiciones que la hacen posible, descubrimos que no podemos separarla del sol, de la lluvia, de la tierra, de la semilla, de las estaciones, del movimiento de la tierra y de todo un ecosistema. Su vacuidad no disminuye su belleza, hace posible su existencia. Y de ahí llegamos a la frase más famosa del sutra. Y si me dan un momento, quiero abrir la traducción que vamos a estar encontrando en este increíble ofrenda que nos prepararon para esta sesión. Y estas líneas dicen: la forma es vacuidad. La vacuidad también es forma. La vacuidad no es algo distinto de la forma. La forma no es algo distinto de la vacuidad. No dice que la forma desaparezca en la vacuidad. Tampoco dice que exista un mundo oculto llamado vacuidad detrás de las apariencias. Dice algo mucho más profundo. Es que la forma siempre ha sido vacía porque siempre ha existido de manera relacional, dinámica e interdependiente.
y precisamente porque es vacía puede transformarse. Y esta perspectiva es fundamental. Solo puede transformarse porque carece de una esencia fija. Carece de una existencia independiente, no tocada por sus interacciones. Ya que somos tocados por nuestras interacciones, cambiamos, crecemos, nos transformamos. Si las cosas tuvieran una esencia fija, nada podría cambiar. Todo ya sería lo que es. Y ya que interacciones nos cambian, tiene efectos causativos que causan efectos en otros y causan efectos en quienes actuamos. Justamente por esto, porque vivimos en un mundo de interacciones donde estamos siendo cambiadas y cambiados, todo es vacío. La vacuidad se comprueba con la transformación. La falta de una esencia fija se comprueba cada vez que cambiamos de idea, de perspectiva, de modo de ser. Y si las cosas tuvieran una esencia fija, no podríamos sanar, no podríamos aprender, no podríamos perdonar y no podríamos despertar. Así que la vacuidad no reduce las posibilidades de la vida, las hace infinitamente más amplias. Y quizá esa sea la invitación más profunda del Sutra del Corazón. No aprender una nueva teoría sobre el universo. No adentrarnos en una filosofía fascinante, sino permitir, o no nada más esto, también nos invita a hacer esto, pero la invitación para mí más interesante y quizás más profunda es permitir que nuestra manera de mirar se vuelva más abierta, más flexible y más libre. Y quizá también aceptar otra posibilidad, que la sabiduría no sea únicamente un tesoro recibido del pasado, que sea también una tarea que continúa en el presente, que cada generación, que cada persona aquí esté llamada a contemplar profundamente la realidad y a dejar que esa contemplación siga dando nuevas palabras, nuevas formas, nuevos gestos al Dharma. Al mismo Dharma que el Buda despertó hace más de 2500 años. Y en la próxima sesión veremos cómo el Sutra del Corazón intenta llevarnos precisamente a esa experiencia, utilizando un lenguaje desconcertante, que deshace una por una las categorías con las que normalmente organizamos el mundo y las categorías alrededor de las cuales hemos construido lo que llamamos Dharma. Y creo que cuando comprendamos cómo funciona ese lenguaje, veremos que el sutra no intenta explicarnos la realidad, sino liberarnos de la necesidad de encerrarla en conceptos. Gracias.